Bueno, yo presentarme, soy Sonia del Pozo, la presidenta del Plan de Pensiones de Telefónica de España, por lo tanto, compañera de la mayoría de vosotros, que tengo una visión muy cercana y me gustaría trasladaros la mía. Deciros que este panel va a ser un poco diferente al otro porque yo no soy muy estricta con cómo ha sido Sergi de respetar. Yo les decía a ellos que para empezar se van a presentar ellos, porque quién mejor que ellos para presentarse que yo, que les conozco menos. Y yo voy a intervenir bastante, porque quiero que tengáis la visión de la Comisión de Control, evidentemente de las gestoras, habéis tenido antes la otra visión, pero también que tengáis de un plan de pensiones antiguo, que va a hacer 32 años y tiene un gran bagaje en todo lo que se refiere a previsión social. Entonces voy a intervenir para que contaros un poquito también lo que hacemos nosotros respecto a lo que se vaya hablando en el panel, ¿vale? Bueno, pues otra de las innovaciones que vamos a hacer en este panel es que aquí no hay orden. Aquí cada uno que conteste, que hable, que sea como si estuviéramos arriba en la cafetería, que es mucho más divertido y ameno para todos. Así que podéis empezar a presentaros quien queráis. Bueno, pues empiezo yo, si os parece, que estoy aquí a la mano izquierda. Sí. Buenos días, gracias por invitarme un año más a estas jornadas. Mi nombre, muchos ya lo conocéis, es Toni Hernández, soy director de inversiones en BVA, Departamento Institucional, que gestionamos los fondos de empleo y los mandatos institucionales que tenemos dentro de la gestora de BVA. Tengo una experiencia, empecé a trabajar hace 30 años en este sector, siempre me ha encantado, siempre me ha gustado, creo que nunca me cansaré de él, aunque estoy más cerca de la jubilación ya afortunadamente y me queda poco ya para estar por aquí con vosotros. He pasado por algunas entidades diferentes y desde hace 4 años ya estoy en este equipo de institucional dirigiendo las inversiones. Hola, soy Jorge Ventué, soy el director de inversiones de clientes de Banc Sabadell Vida y de Banc Sabadell Pensiones, de todos los planes de pensiones individuales, de los planes de pensiones de empresa, de las pólizas, de directivos, de los Unit Link y bueno, llevo trabajando en este mundo de las inversiones desde hace más de 30 años y llevo aquí, ahora lo recordaba en estas jornadas, de las jornadas número 4 y estamos en las 15, o sea que bueno, pues ya llevo un tiempo. Y me gusta el mundo de la docencia y estamos también ayudando a la Universidad de Barcelona en un curso muy interesante que es el de comisiones de control, que os animo a que os lo reviséis, que hay temas y la docencia es algo que siempre me ha interesado. Bueno, pues soy Eduardo Martín de Aragón, director de inversiones de Vidacaixa. Y la verdad es que el tema de los años ya me da un poco hasta de vergüenza, porque empecé en el año 92, o sea, ya fijaros, hace muchísimos años en inversiones y de hecho fue mi primer trabajo en Madrid, en Swiss Life. Y en el 2004 me vine aquí a Barcelona después de la compra de Vidacaixa hacia Swiss Life y desde hace 5 años soy el director de inversiones de Vidacaixa, que como sabéis pues estamos gestionando pues, los fondos de pensiones, individual, empleo y también el balance de la compañía aseguradora, donde en este momento pues la verdad es que estamos gestionando cerca de 140.000 millones de euros, o sea que unas cantidades muy, muy importantes, pero también con el foco para nosotros significativo que cada comisión de control, por pequeña que sea, es nuestro cliente y realmente suelo decir, y antes lo comentaba, que para nosotros una comisión de control es básicamente como nuestra banca privada. Queremos tener el contacto directo con el cliente, en este caso, ese contacto que nos permite pues, contrastar opiniones y definir la mejor política de inversión en el largo plazo. Bueno, pues seguimos. Buenos días, muchas gracias de nuevo por estar aquí con vosotros, por esta organización. Yo soy Beatriz Catalán, soy la directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Ibercaja Gestión, como sabéis, pues es la entidad que gestiona todos los fondos de inversión, en primer lugar, planes de pensiones individuales, planes de empleo. Y bueno, yo también me voy a unir aquí, que llevo también muchos años, casi 30, con lo cual pues yo creo que aquí peinamos bastantes canas todos. También me uno a que me gusta mucho la docencia. Yo soy doctora en econometría, fijaros, soy un poco bicho raro, ¿no? Esa econometría que a todos les suena tan raro, ¿no? en la carrera. Y sigo dando clases, bueno, pues en muchos máster, escuelas especializadas.
Y yo creo que esa parte también formativa es un aspecto adicional que también imprimimos en todas las comisiones de control, ¿no? Tratar de ayudarles en ese prisma de formación, de ayudar a que en todas nuestras comisiones, ¿no? Bueno, pues sean capaces y les imprimamos, ¿no? esa parte formativa para que cualquier novedad, pues ellos las vayan conociendo y estando muy al día en cualquier novedad que vaya apareciendo. Bueno, buenos días. Gracias por invitar a Fonditel y por la organización del evento. Yo soy el nuevo, en cuanto a que soy la nueva cara en este evento, comparado con gente que lleva muchos años. Mi nombre es Francisco Sainz, soy director de inversiones en Fonditel. Me incorporé a Fonditel en el mes de mayo. Mi experiencia también, no voy a decir el número de años, pero empecé analizando el efecto 2000 en fondos de inversión, con lo cual llevo unos cuantos de bagaje en mercado. He sido director de inversiones en el Grupo Ahorro Corporación, que era el grupo de las antiguas cajas de ahorro, por eso también os digo un poco la perspectiva de cuántos años han pasado. Luego en una gestora independiente en Imantia y en los últimos años en Abanca. Dentro de Fonditel gestionamos pues un montón de planes, de un montón de clientes, además de Telefónica, y sí que tengo que decir que dentro del feedback y lo que comentaba ahora en el café, ¿no? que el aterrizaje en el mundo de planes de empleo y entender un poco el ecosistema de cómo funcionan las necesidades de los clientes, cómo evoluciona la industria, creo que el feedback mejor que he obtenido en estos meses ha sido el de las comisiones de control, porque creo que la manera de tomar el pulso de lo que el cliente espera, lo que el cliente necesita y un poco cuál tiene que ser el motor de nuestro trabajo, pues se consigue con las comisiones de control, con lo cual especialmente importante estar hoy aquí y compartir con vosotros este rato. ¿Ves, Sergi? No hay mejor manera que decirles que hablen como quieran para que hablen en orden, ¿has visto? Esto es lo mejor. Bueno, pues otra cosa en la que lleva razón, que mejor que ellos para presentarse. Como me decía antes Jorge, si es que ya se lo saben, llevo viniendo un montón de años, contarles lo mismo otra vez, entonces así ellos miden lo que quieren que conozcamos de cada uno de ellos. La primera, sin ceñirme a las preguntas, la primera sorpresa para mí cuando me dieron el panel es una mujer y 4 hombres. Paridad no se cumple. Beatriz, ¿qué opinas de esto? Bueno, pues la verdad es que esto cuesta, cuesta porque en casi todos los foros que voy, bueno, pues yo creo que soy de las pocas mujeres que están tan apasionadas con este mundo de la inversión, ¿no? Es un denominador bastante común, tanto desde el punto de vista de gente más joven y, bueno, ya de mi edad ya ni os cuento, ¿no? Las mujeres que encuentro en este mundo. Yo siempre, además, a las nuevas generaciones les animo porque yo creo que esto es un trabajo que realmente es totalmente motivante, estás en continua formación, estás en una continua aprendizaje de nuevas materias, de nuevos hitos que van ocurriendo, ¿no? Cuando hablábamos, pues, por ejemplo, yo en el COVID, ¿no? Que todos aprendimos de vacunas, todos hemos aprendido de temas de ahora con este tratamiento de la obesidad, ¿no? Que al final se ha puesto tan de moda. Bueno, pues es que al final también nos hacemos expertos de esas materias, ¿no? Yo creo que es un mundo apasionante y igualmente que animo a que muchas niñas sean, ¿no? del mundo de la ciencia, bueno, pues por el del mundo de las inversiones igualmente, ¿no? Yo también os animo porque veo la mayoría de gente que estaba mirando así y son hombres, entonces animo que las comisiones de control animéis a mujeres para que haya un poquito de paridad. Bueno, y ahora entramos ya en materia, ¿vale? Perdonadme, soy así, ya lo he dicho. Estabais avisados. En el anterior panel se hablaban de los objetivos de los planes de inversiones y en este panel vamos a hablar qué políticas se llevan a cabo a través de las gestoras para conseguir esos objetivos que las comisiones de control marcamos. Entonces, se había hablado en el anterior panel de que hay que conocer a los trabajadores que tú tienes en tu plan de pensiones para poder definir una buena política de inversión. ¿Vosotros consideráis que conocéis bien a los clientes, que tenéis unas políticas personalizadas? ¿Y qué aspectos consideráis relevantes para esa gestión? Podéis contestar uno, ninguno, como queráis. Todos a la vez. A ver, yo si queréis por romper un poco el hielo y más ahora que os decía que llevo 6 meses, ¿no? Esa toma de contacto con las comisiones de control,
lo que sirve es para volver a validar que las políticas de inversión son aquellas en las que la Comisión de Control está cómoda. Y cómoda significa en cuanto a los objetivos de rentabilidad que tienen, que normalmente suele ser al menos superar la inflación, y sobre todo en cuanto al perfil de riesgos, ¿no? Entonces, incidimos mucho en los riesgos que estamos gestionando, los riesgos que se asumen, y en ese sentido, pues ver la capacidad de tolerancia al riesgo que tiene cada una de las comisiones de control. Yo creo que hay otras variables que quizá luego comentemos, ¿no? Como es, además de esos límites de riesgo, cómo se aplican las políticas de sostenibilidad, de integración de riesgos extrafinancieros. Y en general, antes hemos hablado, en el panel anterior se hablaba del índice de referencia, del benchmark, ¿no? De la importancia. Yo creo que hay que entender ese nivel equilibrado o ese benchmark, ese índice de referencia, como un poco velocidad de crucero a la que debe avanzar el plan, ¿no? Y esa velocidad de crucero debe suponer o debe ser compatible con los objetivos que nos hemos marcado. Antes hablamos, si el objetivo tiene que ser batir a la inflación, no podemos pretender que la política de inversión tenga un 10% en renta variable. Tiene que ser coherente la política de inversión con los objetivos, de tal manera que a los gestores nos pidáis, las comisiones de control, que aportemos valor con la gestión activa, pero que no nos pidáis milagros. O sea, que al final la propia política de inversión, cuando está bien definida, pues ayuda a esa predecibilidad, ¿no? No sé si me está queriendo decir que le pedimos, porque sabéis que es mi gestora, ¿no? Es mi director de inversiones, entonces no sé si ha sido una indirecta. Revisamos la política, no te preocupes. Yo creo que hay que definir qué es el riesgo, ¿no? Porque hemos visto durante los últimos años aquellos clientes que pensaban que con la renta fija pues, iban a tener lo que más o menos se podía prever, y nos hemos encontrado pues, que la renta fija tuvo unas pérdidas importantes y que de alguna forma en esa tradicional forma de gestión, un 60-40, donde pensábamos que el 60% es lo seguro y el 40% es donde hay riesgo, pues las cosas se han tenido que matizar. Y de hecho yo creo que ha sido una lección para darnos cuenta, primero, que hay que mirar no en el corto plazo, sino en el largo plazo, porque si no esto es imposible. Es decir, la renta fija a vencimiento, si la mantienes, te dará el cupón que habías comprado. Si lo vendes en el camino, ya veremos lo que te da, porque te puede dar pérdidas. Pero yo creo que hay primero que definir qué es esto del riesgo, ¿no? Porque es importante mencionar que, primero, el riesgo en un fondo de pensiones que hay tiempo a favor, yo creo que es el gran aliado. Y por lo tanto, debemos de ser capaces de asumir riesgo porque nuestro tiempo nos lo permite. Yo creo que esto es lo que es más importante. Primero, quedarnos con la idea de que lo que hemos pensado que no tiene riesgo, hemos visto que seguramente tiene más riesgo de lo que estábamos pensando. Vale. ¿Te matizo? Vale. No, gracias, lo iba a hacer hacer yo, pero te dejo a ti que eres más experta. No, al revés, ¿no? Tú ves el otro prisma, yo veo el prisma nuestro de inversión. Simplemente matizar, ¿no? Yo creo que hay complementado muy bien con esa parte que os he comentado antes de formación, ¿no? Comentabas ese año fatídico de la renta fija, donde yo creo que nadie nos entendía que cómo con esa renta fija en el año 2022 pudimos tener esas pérdidas tan fuertes en cartera, ¿no? Yo creo que hay esa labor de formación, que tratar que todos, ¿no? Todos entendamos qué puede pasar con ese tipo de activo, es crucial, ¿no? Para que estén cómodos con esa política de inversión. Yo creo que en ese momento en muchas comisiones podía haber el riesgo de decir, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar radicalmente esta política de inversión, que es algo que no se ha pensado bien, ¿no? Cuando se define una política de inversión, y por nuestra parte, para que estéis también vosotros cómodos, ¿no? Pero se hace con un horizonte temporal a largo plazo, ¿no? Y además sobre unas bases fundamentadas. Por lo tanto, yo creo que siempre con esa formación tenemos que ser capaces de que todos tengamos que estar cómodos, ¿no? Yo en ese año no estaba, pero justo vine después, y lo que me comentaban mis compañeros era la presión que ejercían los partícipes a la comisión de control con esas pérdidas, ¿no? Es difícil sostener eso. Yo te estoy hablando de que nuestros partícipes son muchísimos, luego os diré la cantidad, ¿no? Soportar esa presión y no poderles explicar lo que está pasando en el mercado no es fácil. No es fácil, ni para vosotros, porque os transmitimos nuestras inquietudes, ni la presión que nosotros tenemos por detrás. Por lo tanto, en esos momentos tenemos que ir alineados de la mano. Bueno, en ese y en todos. Tenemos que ir alineados de la mano para... Yo tengo que dar la enhorabuena total en ese momento a las comisiones de control. Sí. Total, porque a mí me sorprendió el grado de madurez que hubo en el año 2022
explicando bien a los partícipes las pérdidas que hubo en la mayoría de los fondos y sobre todo el aguante que hubo por parte de las comisiones de control a la hora de no presionar a las gestoras a tomar decisiones que hubieran sido totalmente equivocadas. Y esto lo digo siempre, que enhorabuena porque supuso un antes y un después. Si esto hubiera ocurrido en los años donde yo empecé a trabajar, no sé lo que hubiera pasado, pero seguramente hubiera habido pérdidas forzadas, no solamente por los partícipes, sino incluso también por las comisiones de control. Es por esta situación que comentas, en que el análisis de riesgo no solamente es el análisis de riesgo del activo, de las inversiones que tenemos. El análisis y lo que denominamos el nivel de insomnio de las comisiones de control son diferentes. Nosotros tenemos estudiadas a nuestras comisiones de control. Sabemos cuáles son la media de edad, cuáles son los que se van a jubilar. Tenemos que proyectar las inversiones, lo hacemos. Además, tenemos un actuario revisor que lo revisa y lo mira. Pero lo que sí que hemos visto es que en la gestora hemos ido modificando las estrategias de inversión en estos eventos en función del nivel de riesgo de cada una de las comisiones de control. No sois lo mismo unos que otros. Tenéis colectivos que tenéis que analizar aparte, tenéis niveles y funciones diferentes. Y la adaptación de la gestora a estos mecanismos que vosotros tenéis nos obligan a tener una percepción del riesgo diferente para un mismo mercado, pero para diferentes comisiones de control. Sí, estoy de acuerdo con con todo lo que has dicho, por supuesto, pero sobre todo con el final, porque yo creo que aquí las comisiones de control es una parte fundamental. Es decir, las comisiones de control son los que conocéis, o las que conocen realmente a los partícipes, a los beneficiarios, a los que forman ese fondo, ese plan de empleo que estamos gestionando. Nosotros podemos ayudaros, por supuesto, como los asesores externos, etcétera, pues, a hacer esos análisis del colectivo, etcétera, etcétera. Pero realmente el que pulsa lo que es el plan de empleo es la comisión de control. Nosotros, y ahí estamos totalmente de acuerdo, es decir, cada uno, y hablando ya un poco más en un sentido mucho más llano, es de su padre y de su madre. Es decir, hay comisiones de empresas que tienen un colectivo que es de una manera, con una percepción de riesgo, y otros son de otra. Incluso dentro de una empresa, por supuesto, que ya has hablado anteriormente en el panel anterior, que esto es así. Es decir, dentro de la misma empresa, cada uno es diferente. Cada uno tiene una percepción del riesgo totalmente diferente. Una persona de 30 años tendrá un perfil de riesgo totalmente más a largo plazo que una persona pues, con que tengamos 50 y tantos años, y por supuesto estamos pensando ya en estar mucho más tranquilos y solamente batir a lo que sería el IPC, y otros estarían pensando más en acumulación grandes de patrimonios de cara a la jubilación. Pero yo creo que esa relación, ese trabajar juntos, lo que es, y ir avanzando juntos con una formación, sobre todo, que eso sí es muy importante, es decir, esa enseñanza. Normalmente las cosas se enseñan con sangre entra, ¿no? Suele decir el refrán. Pues nos enseñaron muy bien, ¿no? En el año 2020 ya nos enseñaron bien lo que pasó, en el 22 nos ha vuelto a pasar también lo que hemos emprendido otra vez. Este verano, en agosto, ha habido otro momento complicado también, de muy corto plazo, pero ha habido otro momento complicado. Es decir, estamos viendo unas décadas bastante interesantes que la verdad es que merecería la pena no vivir en tiempos interesantes. Nos ha tocado vivir en tiempos interesantes, pero yo no quiero vivir en tiempos interesantes, me gustaría estar aburrido. Es una manera mucho más sencilla de vivir la vida y estar gestionando. Pero hemos aprendido todos. Yo creo que las comisiones de control, es cierto, han ido avanzando muchísimo, no han trasladado la presión y creo que entienden perfectamente que los mercados financieros son a largo plazo y esa es la visión que tenemos que tener. Y igual que hemos estado con nuestros clientes acompañándolos poco a poco, porque en el canal anterior también lo han comentado, que me ha parecido muy interesante, que decían que de media nuestros planes de empleo en general aquí en España tienen unos perfiles de riesgo muy bajos comparados con otros en el extranjero que tienen quizás una historia mucho más larga y mucho más amplia y ya van avanzados en el tiempo. Nosotros estamos avanzando en ese proceso. Lo que yo estoy viendo en nuestras comisiones de control, en nuestros compañeros, nuestros planes que estamos gestionando, los fondos, estamos viendo ese camino iniciado. Es decir, poco a poco vamos subiendo el nivel de riesgo. Todavía estamos muy bajos, quizás, que faltaría un poquito más y ampliar a más zonas. Es decir, hemos visto un momento, hemos empezado sobre todo, porque la gente cuando asocia riesgo, yo creo que mucha gente lo está asociando principalmente a la renta variable. Y como nos ha enseñado en 2022, la renta fija también tiene su riesgo. Pero no hay que tenerle miedo, simplemente sabiendo que tenemos unos vehículos con el horizonte temporal de inversión es el más largo que existe, lo que tenemos que pensar es hay que ampliar todo este tipo de riesgo en las carteras porque es asumible. Con el ciclo de vida, además, es mucho más fácil porque tienes los colectivos totalmente diferenciados en más agresivos y menos agresivos y, por lo tanto, es mucho más sencillo. Creo que es un camino que hemos iniciado, vamos avanzando y seguro que vamos a llegar a un buen término. Bueno, en cuanto a lo que has dicho del susto de agosto, yo creo que con la situación que tenemos ahora mismo mundial vamos a tener más de un susto de este nivel, así que hay que irse preparando porque eso va a llegar. Retomando lo que decía Eduardo de las presiones que tenemos las comisiones de control,
Hay un tema que ha salido antes, pero que me gustaría recalcar porque es muy importante para las comisiones de control, porque vamos a vivir a partir de ya la presión que nos van a dar nuestros partícipes con el tema del rescate de los 10 años famoso, ¿no? Una cosa es importante recalcar y es que en los planes de empleo, los planes de pensiones de empleo, es la comisión de control la que decide si autoriza o no autoriza ese rescate. En los individuales no, en los planes de pensiones de empleo sí. Anteriormente hemos comentado, o sea, han estado comentando que no estaban, es que no, yo tampoco lo veo, o sea, yo no lo veo y en mi comisión de control no se va a autorizar, ya está hablado, ya está más que tratado, porque efectivamente perdemos el foco de lo que es un plan de pensiones, ¿no? Me gustaría saber qué opináis al respecto vosotros. Un disparate. Gracias. Yo creo que es un disparate, tal cual lo digo, porque de alguna forma estás cambiando la filosofía de un fondo de pensiones. Para eso tienes otros vehículos. Tienes un fondo de inversión, tienes otros vehículos y, por lo tanto, yo creo que esa vocación de largo plazo que hemos hablado todos lo has perdido directamente metiendo en el camino. Y además es un tema fiscal que tampoco lo acabo de entender, porque esto no significa que lo rescate y no pago. Lo que estás haciendo es pagando lo que hubieras pagado dentro de un tiempo. Por lo tanto, tampoco. Ahora se ha dado, sabéis, con la DANA, la desgracia que ha habido, la posibilidad de un rescate parcial de hasta, no sé si 10.000 y pico de euros por un tema puntual. Y yo realmente pienso que las entidades financieras deberían incluso ayudarles, incluso a darles un préstamo al 0%, o sea, para que no tomen una decisión que les va a costar desde el punto de vista fiscal en lo que es el rescate, y creo que en el largo plazo se van a equivocar. Ya, al margen de muchas consideraciones, ¿no? Si tú tienes una incertidumbre con respecto a lo que debes de afrontar en rescates al cabo de este tiempo, las inversiones van a estar condicionadas, de tal forma que, no sé, pues invertir, por ejemplo, en private equity, en private debt, en infraestructura, real estate, activos y líquidos, sabiendo que igual dentro de un tiempo te van a rescatar, pues no lo deberíamos hacer, por prudencia, sobre todo por el que se queda, no por el que se va. Porque al final el pastel se lo va a quedar el que realmente se ha quedado y yo creo que es lo que debemos de proteger. Tienes organismos internacionales como es la OCDE, en el cual define qué es lo que es un plan de pensiones, con un objetivo finalista. Y clasifica a los países en función de que tengan o no tengan sistema de pensiones. Será bueno escuchar qué es lo que van a decir con esta medida cuando se empiece a aplicar. Pablo Antonín, que lo hemos tenido en conferencias y aquí lo habéis invitado también, creo recordar, lo ha estado explicando muchas veces. ¿Esto es un sistema de pensiones? Pues si lo es, no tiene mucho sentido que tenga los 10 años. Pero también hay que ver que una vez que el legislador ha legislado, y ahora veremos también al señor Trump hacer alguna serie de cosas, cuando el legislador legisla puede ser que esté dando derechos, ¿no? Entonces, también tenemos un papel difícil todos a la hora de poder explicar nuestro posicionamiento, porque si un partícipe tiene un derecho y no se lo vamos a dar, ¿en qué función estamos nosotros, ¿no? Entonces, creo que tenemos un papel complicado, tanto las gestoras como las comisiones de control, para abordar este tema. No es fácil cuando abordas el tema de derechos de las personas, ¿eh? Y si ya tienes llamadas cuando las rentabilidades van mal, imagínate si tú quieres sacar el dinero y no te van a dejar. El papel es complicado y necesitaríamos ayuda de organismos superiores. Me disculpa, solo un segundo. No voy a repetir lo anterior porque, claro, estamos todos de acuerdo en este sentido. Es decir, los planes de empleo o los planes de previsión social se han creado para un objetivo definido en el futuro, es decir, para la jubilación. Es decir, lo que estás haciendo es, por supuesto, adelantarlo y no tiene ningún sentido que cambies las reglas de juego a mitad de partido. Estamos jugando a fútbol y a mitad de partido dices que juegas a baloncesto. No tiene muchísimo sentido esto. Pero es que además de todo lo que han dicho, que me parece muy bien, todo el tema de las construcciones de las carteras, vas a perder rentabilidad a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque tienes que prever que va a haber cosas que no van a funcionar. Se pueden, pero hay una cosa que a mí no me cabe, o que tengo un poco, que entro en shock, ¿no? Y digo, vamos a ver, estás promoviendo desde el Estado, desde los organismos centrales, desde las instituciones, estás promoviendo un segundo pilar, que haya una promoción, los planes de empleo público, etcétera, etcétera, con las negociaciones sectoriales, por supuesto que van a haber planes sectoriales, ya hemos visto el de la construcción, van a haber más. Lo estás promoviendo y lo que haces por otro lado es abrir una espita para que caiga el agua por ahí y se te desmonte. No tiene muchísimo sentido. Yo creo que además hay por ahí, lo leí en un sitio, y puede ser un bulo o no, pero yo creo que en el año 2020, cuando hubo lo de la crisis del COVID,
Chile, que tenía un sistema de empleo alternativo al del gobierno, al primer pilar, que era muy sólido, se abrió la espita también. Hubo un momento que abrieron la liquidez porque era un momento excepcional, etcétera, etcétera. Se cargaron ese segundo pilar, se lo cargaron entero. Pues aquí puede pasar 3/4 de lo mismo. Es decir, se pueden cargar este segundo pilar cuando realmente lo que está diciendo es que quiero promoverlo. Pues una cosa no cuadra con la otra, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un poco, ¿no?, lo mismo que estáis comentando. Filosóficamente no tiene sentido. Pues nada, desde aquí invitaros a que analicéis mucho como comisión de control. Efectivamente estoy de acuerdo, como decían, que va a ser una presión la que vamos a tener que aguantar mucho. Nosotros ya tenemos llamadas, muchísimas, y lo que damos es mucha información de las razones por qué no vamos a incluir esta cláusula. Hay gente que lo entiende, hay gente que no. Pero bueno, eso también nos pasa cuando las rentabilidades no se obtienen. Es decir, es algo que ya estamos viviendo en un día a día y ese derecho, efectivamente, los planes individuales los tienen, pero lo que hay que explicar claramente es que los planes de pensiones colectivos no lo tienen si la comisión de control no lo autoriza. Eso es importante saberlo. Es un derecho adquirido si la comisión de control la autoriza, si no, no. Eso es muy importante que ellos lo conozcan, porque si no, efectivamente, te llaman diciendo es que tengo derecho. No, no tienes derecho. Tiene que pasar por la comisión de control. Y la comisión de control, por todas estas razones, ha decidido no habilitar esta función. Vale, pasamos al siguiente punto, que como habéis visto ya he descuadrado un poco el orden. Vamos a ver el estilo de inversión, ¿vale? Hemos hablado un poco de las políticas de inversión y me gustaría conocer un poquito, y esto sí que me gustaría que respondierais un poco todos, ¿qué estilo de inversión tenéis para cumplir esa política de inversión, ¿no? Si quieres tú, luego yo. Pues si queréis empiezo. Desde Fonditel al final, lo que estamos comentando, ¿no? La ventaja que tienen los planes de empleo es el largo plazo, con lo cual creemos que el proceso de inversión, el punto crítico es la distribución de activos, ¿no? Lo que llamamos asset allocation, que al final es partir de un proceso de arriba a abajo, esto es de ver el entorno económico, el entorno macro, el entorno de políticas monetarias y fiscales, ver riesgos geopolíticos y con eso determinar pues, un escenario central en el que la cartera lo puede hacer bien, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo y lo que estamos viendo que sucede en el mundo y que tú decías antes un poco, ¿no? Lo que puede venir de episodios de volatilidad, nos vamos a enfrentar los próximos años a un entorno seguramente de menor crecimiento económico muy ligado a la parte de demografía, de mayor inflación y de más riesgos geopolíticos. Tenemos dos guerras ahora mismo, ¿no? Eso lo que implica es que tenga que haber más gestión táctica. Gestión táctica significa hacer movimientos dentro de esa distribución de activos, tratando de aprovechar valor relativo o diferencias de momentos en los que el mercado pues, se pase o bien por un exceso de optimismo, como puede ocurrir en algunos activos, o como en otros casos donde las caídas son excesivas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues os diría que es un proceso de inversión estable en cuanto a las líneas principales de asset allocation, pero muy activo en cuanto a leer en todo momento qué es lo que nosotros creemos que está pasando y cuál es la narrativa del mercado por un lado y cómo está poniendo el mercado en precio todo lo que va ocurriendo. Sí, yo también un poco esa filosofía de inversión pues bastante parecida, ¿no? Yo creo que es un poco esa definición, pero en primer lugar, sobre todo, definir desde arriba hasta abajo, ¿no? Ese asset allocation que os estaba contando Francisco, en el sentido, y además ese asset allocation llevado a cabo de una forma muy disciplinada, en el sentido de que no hay que dejarse llevar ni por esos sentimientos, ni por esos excesos, ¿no? Digamos que en muchas ocasiones ocurren en el mercado. Yo aquí sí que insisto mucho, ¿no? Que ese prisma, ¿no? Esa visión fundamentada desde un punto de vista macroeconómico, luego la tenemos que ir bajando, ¿no? Y bajando en cuanto a qué, bueno, pues qué porcentaje de renta variable, de renta fija, qué tipo de activos de renta fija son los más idóneos en cada momento,
dentro de renta variable, qué temáticas, ¿no? Yo creo que esto es cada vez más una dinámica que se está produciendo en el mercado, ¿no? Pues esa temática, por ejemplo, de la inteligencia artificial que todos estamos viendo, ¿no? Cómo florece de tal manera, ¿no? En este momento con esas compañías, si nos las creemos, ¿no? Si las valoraciones de esas compañías son correctas. Esto en cuanto a una visión más general, pero por supuesto, como también comentabas, ¿no? Yo creo que cada vez más esos eventos geopolíticos, esas incertidumbres, esas volatilidades te puede hacer que en momentos determinados, bueno, pues parezca que no, que tenemos que girar, ¿no? Pero esos movimientos siempre también desde un punto de vista táctico. Nosotros, por ejemplo, cada vez implementamos más estrategias de cobertura, estrategias con opciones. Sobre todo, yo creo que ahí también pues, os hacemos entender, ¿no? Que con ese tipo de estrategias lo que intentamos hacer siempre es disminuir la volatilidad de las carteras. Yo creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros, ¿no? De gestionaros esos planes de pensiones y como tal yo creo que primamos siempre disminuir la volatilidad frente realmente a esa rentabilidad posible que pudiéramos obtener. Pero yo creo que esa responsabilidad es muy fuerte y es nuestro prisma de actuación, ¿no? Está dentro de nuestra filosofía de inversión. Yo diría que bastante parecido. Creo que al final la política de inversión tiene que estar ahí, pero es verdad que en estos momentos de mayor dispersión en la expectativa de retornos, mayores riesgos geopolíticos, que por otro lado siempre los hemos tenido, porque al final hablamos de estos y yo, vamos, recuerdo tantos a lo largo de los tiempos que no podría ni ahora ni describirlos. Pero yo creo que tenemos que tener esa visión de largo plazo, indudablemente, movimientos tácticos que es imprescindible. También siendo conscientes de que no nos podemos convertir en ser traders, no podemos estar dando bandazos en función. No, pues eso está claro y yo creo que ninguno estamos en esta línea, ¿no? Lo vimos en el mes de agosto. Yo creo que afortunadamente, como nadie se enteró, pues tampoco hubo demasiadas preguntas por parte de clientes. Por eso que fue muy pequeño, además justo en los primeros días del mes de agosto. Nosotros sí. La gente te lo puede decir, Chisco, que cogimos el teléfono ahí. automático. Pero bueno, fue tan rápido que yo creo que afortunadamente no dio tiempo a demasiadas consultas. Yo creo que también es importante introducir ese tipo de estrategias de cobertura. O sea, si las cosas van mal, bueno, un determinado nivel de pérdidas los tengo que asumir, pero a un determinado nivel, a partir de este nivel, justamente, pues vamos a ver cómo lo podemos afrontar de una forma mucho más tranquila de cara a los partícipes. Indudablemente, nosotros siempre decimos lo mismo, hay que diversificar y eso es clave. Es verdad, y tú has introducido un tema que nos asusta a todos un poco, y es pensar que en este momento hay 4 compañías en el Standard & Poor's 500 que representan el 25% total del mercado. Y por otro lado, el mercado americano representa más del 75% de todo el mercado mundial. Por lo tanto, esas 4 compañías, 5, pues os podéis imaginar el peso que tienen en el conjunto de las carteras que estamos gestionando. De momento ha ido fantástico y yo sigo pensando que la inteligencia artificial va a seguir. O sea, creo que va a seguir. Pero cualquier accidente en el camino, aunque sea en el camino, pues puede provocar algún susto que a todos nos da un poco de preocupación. En todo caso, yo no creo que esto sea lo que ocurrió en el 2000, en la crisis de .com. En aquel momento era promesas de que algo ocurriese. Creo que también pone de manifiesto que entre la diferencia entre un tonto y un listo es el timing, porque seguramente en aquel momento esas compañías que quebraron y no están, ahora hubieran sido totalmente las líderes, pero el timing hizo que en aquel momento desaparecieran. Yo creo que es distinto, creo que hay un negocio detrás, son compañías que ganan una barbaridad de billones, pero es verdad que hay demasiada concentración en muy pocas compañías que casualmente son americanas, con lo que esto supone. Me ha gustado lo del tonto y el listo. Y si lo asocio a América, ya me lo has puesto así, en bandeja. El tonto y listo, supongo que el que me haya oído, siempre lo digo, pero es que lo pienso de verdad. Al final tú puedes pensar que el mercado va a caer, pero no caiga este año, sino el siguiente, eres un tonto. Porque no te has adelantado los tiempos, y a la inversa. O sea, que yo creo que los fondos de pensiones deberíamos de aprovechar el timing, aprovechar el tiempo de largo plazo y no juzgar como tonto y listo en función del acierto que tengas en un periodo muy corto de tiempo. Por añadir algo más, porque todo lo que han comentado es lo que hacemos todos los días, ¿no? Nuestro estilo va también muy ligado al momento, y en este momento creemos que hay una oportunidad en la renta fija, sobre todo europea, tanto en bonos corporativos como de gobiernos, y
lo vinculamos con cada una de las comisiones de control. Miramos quiénes son las comisiones de control que tienen una media de edad más alta. Buscamos cuáles son los plazos de tiempo. Vemos cuáles son las expectativas y los plazos que pueden asumir, porque no todo sirve. Cada comisión de control, hay algunas que pueden pueden asumir hasta un nivel de bonos, otras menos. Y otras que aunque las quieras poner, no les puedes poner tal plazo de tiempo, porque se les pasa. Luego necesitaremos los bonos y cuando necesitemos los bonos, pues los tendremos que vender y ya es una lotería. Entonces, en este momento nos pegamos a la comisión de control, vemos sus números, nos ayudan mucho los actuarios revisores que hacen todo este tipo de información, también detallada, partícipe a partícipe, y en base a esa información determinamos la asignación estratégica. Tampoco nos olvidamos de que antiguamente utilizábamos las commodities, esto ahora como el precio del petróleo no se dispara, pues parece que va a estar tranquilo y eso no interesa, pero tenemos herramientas como pueden ser fondos de oro, que tenemos buenas perspectivas, y luego los productos alternativos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos estudiar bien a cada comisión de control. No tenemos una solución buena para todos, no. Para los que tienen una media de edad más alta, pues los planes de pensiones conservadores, como los estáis llevando, como los hacéis, pues perfecto, ya está bien. Para los que tienen una media de edad más baja, pues a lo mejor el ciclo de vida. Pero cada uno necesitamos estudiarlo y no tenemos una solución idónea para todos la misma. Y luego llega a la comisión de control y te dice que han abierto un ERE y te ha roto todo lo que tú tenías pensado. Exactamente. Hay que estar preparado. En el día a día vivimos. Por eso es tan difícil y por eso solamente los fondos grandes, que tenemos aquí algunos, y los pequeños no pueden asumirlo. ¿Por qué? Porque la iliquidez de ciertos productos te provoca ese miedo a la hora de hacerlo. Pero bueno, tenemos ya nuevas herramientas, como son los LTIF, que nos permiten realizar cierto tipo de inversiones ilíquidas y aumentar la esperanza de rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y eso lo tenemos que ir utilizando cada vez más. Nos da miedo, nos da siempre, los riesgos están ahí, se puede perder mucho, pero la experiencia te acaba diciendo que año tras año el que la tomó antes le ha beneficiado. Los grandes, no hay ninguno que se arrepienta de haber incorporado inversiones ilíquidas en sus carteras. Ninguno. ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿por qué los pequeños no lo hacen? Pues porque hay lo que tú estabas comentando. Pero tenemos herramientas para ello. ¿Te tocó? Me tocó, nada más, el último. Sí, la verdad es que eso lo hacemos todos, lo hacemos muy parecido. Yo creo que yo lo definiría en un proceso que se divide en tres. Proceso inversor. Primero lo dividimos, empezamos para crear un proceso inversor, lo que hacemos es primero tener unas creencias de inversión. Eso es sobre lo que basamos, sobre lo que construimos todo nuestro proceso. Nosotros tenemos en BBVA nuestras creencias, por supuesto, cada entidad tendrá las suyas y cada uno construirá de su manera. Nosotros, por ejemplo, creemos que los mercados no son totalmente eficientes y por eso nos definimos como una gestora activa, es decir, que creemos que se puede generar rendimientos por encima del mercado si tomamos posiciones adecuadas. Esa sería una, por ejemplo. Que hay una simetría en el mercado, es decir, que produce más dolor las pérdidas que las ganancias. Esto lo sabe todo el mundo, es decir, si ganas 1.000 euros, te da satisfacción, pero si pierdes 1.000 euros te da mucha menos más insatisfacción, o sea, es el doble casi. Es decir, hay una simetría, por lo tanto hay que proteger a los clientes realmente el lado de las pérdidas, no el lado de las ganancias, el lado de las pérdidas. Así hasta 7, como los 7 samuráis, pues tenemos 7 creencias que son las que definen nuestro proceso inversor, unas son 7. Los 7 mandamientos. Los 7 mandamientos, el 7 es un número muy bonito. Luego a partir de ahí lo que se define es con las comisiones de control, cada uno, aquí ya se personaliza ya, cada uno personaliza y nos da un presupuesto de riesgo con el cual se gestiona con un presupuesto de riesgo, es decir, ¿cuánto te puedes desviar del índice de referencia? Porque te puedes tener una gestión absolutamente pasiva con un índice de referencia, con lo cual tus desvíos van a ser mínimos porque no va a haber ninguna apenas diferencia por tema de construcción de cartera, etcétera, pero muy poquita diferencia, o puedes hacer una construcción activa. Para eso tienes que tener un presupuesto de riesgo que te permita tomar posicionamientos, pues, de forma estratégica, de forma táctica o de forma de selección. Y luego tendríamos el último punto, que es la construcción propiamente dicha de la cartera ya, que es como la construimos en 3 fases. La primera es como si fuese un taburete con 3. Hay que necesitar los 3 porque si no se cae. El primero sería la parte estratégica, que es la parte, como han dicho, más importante. A largo plazo lo que te va
a determinar que te ajustes tus objetivos a largo plazo de la Comisión de Control del Fondo con lo que vas a dar es la construcción de tu asset allocation. Eso es lo que es decir, cuánta renta variable vas a tener, cuánta renta fija vas a tener, cuántos mercados privados, cuántas alternativas, etcétera. Esto es lo que te va a determinar la parte estratégica de la cartera, que se define con rentabilidades esperadas y volatilidades que tienes y haces estudios cuantitativos. No es porque sí, no haces así y dices, no, es con unos datos cuantitativos salen una serie de bandas que te podrías mover. Luego estaría la parte selección, que como he dicho antes también, que es la parte más táctica, que yo creo que eso es importante. En un momento en que la volatilidad desde fondo pues empiezan a subir por diferentes motivos, por lo que queramos, o sea, por temas geopolíticos, porque vienen a alza los riesgos geopolíticos, porque los activos están muy arriba, hay un cierto cansancio, por la burbuja de todas las cosas la tenemos aquí, es decir, hoy en día tenemos una burbuja de todas las cosas. Han subido los activos financieros, han subido los activos físicos, ha subido el oro, sube todo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que gestionar de forma táctica, no como un trader, como bien ha comentado antes, no somos traders, no somos del día a día, no compramos y vendemos, pero sí con una visión de medio plazo, unos cuantos meses, unas cuantas semanas. Y luego tendríamos la última pata, que sería la selección, como han señalado también anteriormente, que es la parte de ¿qué es eso? Os quiero darle, es decir, pues puedo hacer una gestión totalmente pasiva, mi indicio con el índice de referencia, o puedo asumir una serie de posicionamientos, o como en este caso queda muy mal dicho, pero son apuestas que haces contra el mercado. Pues por ejemplo, pues dices, como dicen ahora, la tecnología, la inteligencia artificial, pues ahora es lo que está de moda, tiene momentum, pues me meto ahí. ¿Por qué? Porque tiene tracción. ¿Tiene recorrido? Pues ya veremos, pero es una apuesta que estás haciendo. Esas tres patas configuran al final ese posicionamiento. Yo creo que es una gestión dinámica que lo que tiene que darte es ese alfa a largo plazo, sobre todo en el largo plazo, que es una parte que me ha parecido muy interesante antes que han comentado los compañeros. Es decir, a veces, y esto yo soy muy sincero, lo digo aquí delante de todo el mundo, las comisiones de control, te vas viendo con ellos repetidas veces durante todo el mes, un mes, 2 meses o cada 3 meses, o una vez y vas viendo y vas siguiendo los resultados en el corto plazo. Este mes hemos hecho esto contra el benchmark. O sea, es decir, hay que quitarse, como decimos, hay que mirar un poco más a largo plazo, es decir, miramos métricas a 3 años, a 5 años, a las que queráis, pero esa visión que a veces se tienen desde las comisiones de control, aquí lo digo abiertamente, que se va mirando el mes a mes, quincena a quincena, y si pudiesen algunas mirarían día a día, me parece que en un fondo de pensiones que tiene que mirar, como hemos dicho, de largo plazo, no tienen a veces excesivo sentido. Y cargan una presión contra la gestora que a veces es contraproducente de cara a los partícipes, porque te hacen asumir ciertos riesgos o ciertas tendencias que no deberías estar asumiendo. Bueno, les iba a decir que una vez más han hablado en orden, pero ahora, ante esto, yo tengo que intervenir. Como comisión de control, yo miraría segundo a segundo, porque es mi responsabilidad. Entonces, yo entiendo que os ejercemos presión. Con eso no quiero decir que la rentabilidad a largo plazo no sea importante, pero tenéis que entender la función de la comisión de control es vigilar en todo momento que esto llegue a buen puerto. Y como vamos a entrar en el tema de sostenibilidad, para el cual me voy a llenar el vaso de agua porque es mi punto fuerte, y me voy a sentar bien, ahí justo quería hablar con vosotros de esto. Las relaciones de cómo os veis con las comisiones de control, cada cuánto tiempo, si realmente esto que estábamos hablando de trabajar como un equipo, porque realmente tenemos un mismo objetivo común. Si no trabajamos en equipo día a día, esto no va. Y yo estoy harta de oír a comisiones de control decir, es que a mí mi gestora no me atiende, es que yo a mi gestora la veo una vez al mes y porque es obligatorio. Ahí no hay una relación directa, es decir, al final las comisiones de control no tienen la información que tienen que tener, porque el partícipe nos llama cada día y algunos 2 veces al día. Entonces, esa información la tenemos que tener. Entonces, luego hablamos ya de la parte de inversión en sostenibilidad, pero sí me gustaría saber, en esta parte de relación de comisión de control, ¿qué relación tenéis con vuestras comisiones de control? Y quiero la verdad, porque aquí hay mucha gente que luego después salgo fuera y me dicen, que el que te ha dicho que sí, es que no. Es que no. A ver, como queráis. Yo creo que depende de cada tipo de comisión, ¿no? Pero yo creo que lo que siempre os decimos es que podéis levantar la mano y preguntarnos cualquier cosa y eso va a ser siempre a medida. O sea, con nosotros, de verdad, quienes trabajáis con nuestra entidad, digamos que una de las características que siempre os imprimimos es esa cercanía, ¿no? Pues que no pasa nada, llamar, escribirnos y os damos todas las explicaciones que haga falta. Sí que es cierto que algunas comisiones, ya vernos así físicamente, ese tú a tú, pues hay algunas que nos vemos al trimestre, otras nos vemos cada 6 meses, otras al año, pero esto al final lo habéis decidido vosotros.
Nosotros, si nos reclamáis que en un momento determinado hay una situación de urgencia y nos necesitáis, de verdad que estamos ahí. Es el mensaje que siempre os estamos tratando de dar. Yo entiendo que vosotros tenéis esa urgencia y necesidad, sobre todo, de saber dar esas explicaciones, ¿no?, a vuestros partícipes de qué está pasando en el mundo, de qué le está pasando en la rentabilidad. Pero también comparto la opinión de que hay veces que a nosotros en esa relación lo sentimos, lo digo entre comillas, como cierta presión, y entonces esa cierta presión yo creo que no debería de ser así. Es más, como dice Sonia, ¿no?, al final lo que nos interesa es que vaya bien a todos, a vosotros y a nosotros los primeros, con lo cual entender que nosotros estamos trabajando realmente en el mismo barco que es que las cosas funcionen bien. Hombre, yo entiendo que la gente no te va a llamar todos los días para ver si el punto, que es algo que Chesco luego os contará, porque le ha resultado muy curioso nuestro, como denominamos. ¿Te llama todos los días, Sonia? No, porque tengo un correíto que me mandan de cómo va todos los días a primera hora y a última hora. Estás tranquila. Sí, tenemos otras cosas de articular. Por ese tipo de cosas no le llamo, pero efectivamente, si en agosto veo que hay una caída, automáticamente. Entonces, ese tipo de cosas, las comisiones de control tienen que estar ahí. Y os puede molestar más o menos, pero es que están haciendo su función. Entonces, no os van a llamar para tomar un café todos los días, pero si os tienen que llamar porque hay un tema, pues os tendrán que llamar, porque forma parte también de vuestra función, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Beatriz, que al final va un poco, en nuestro caso los planes grandes es interacción semanal, en algunos casos son mensuales, en algunos trimestrales. Yo creo que va muy de la mano de cómo la comisión de control se quiere implicar, porque a veces para alguna comisión de control pues igual es un rollo, dices, no, tengo 1000 cosas que hacer antes que preocuparme y tú eres el experto, ¿no? Sí creo que en esa mayor frecuencia de las reuniones es bueno que la comisión de control siempre esté muy informada, pero tenemos que evitar el sobrereaccionar. No es reunirse para hacer algo. Antes hablábamos de revisar las políticas de inversión. Revisar las políticas de inversión está bien cada cierto tiempo, pero no hacerse replanteamientos de la política de inversión, porque acabamos haciendo, Eduardo yo creo que lo ha comentado antes, acabamos haciendo market timing, de no, si llega el COVID, de repente, ¿qué hago? Bajo niveles de inversión de mi política de inversión, no tiene mucho sentido. De la misma manera, en agosto, que nos vimos después y hablamos, ¿no?, que informemos de lo que está pasando y que informemos de cómo está orientada la cartera, hacia qué escenario está mirando y qué respuesta le estamos dando, no debería implicar que nos veamos obligados a, porque la comisión de control me llama, parece que yo tengo que comprar o vender. No, no perdamos la perspectiva de que la palanca y la ventaja de los planes de empleo es el largo plazo. Entonces, miremos todo y contemos las decisiones a la comisión de control desde esa perspectiva de largo plazo. Fíjate, a mí se me ocurre ahora cuando estáis hablando, porque efectivamente yo tengo mi visión y me estáis dando la vuestra. Es algo tan fácil como mandar un correo de tranquilidad. Está pasando esto en el mercado, pero está controlado, está tal, tenemos un fondo que contrarresta esto, tenemos una put, ese tipo de cosas que a nosotros nos deja tranquilos, y cuando recibimos la llamada de tranquilidad. O sea, que a lo mejor no tenemos que sentarnos, reunirnos y que nos expliquéis en detalle. Es tan fácil como acordarse que detrás hay un grupo de personas que tiene que informar. Entonces, cuando estéis metidos en vuestro tal, no veis la otra parte. Igual que yo ahora estoy entendiendo el que las comisiones de control llamen cada 5 minutos y yo no lo había visto desde ese punto, y a lo mejor tú me estás mirando diciendo qué pesa es esta, ya se está dando cuenta, pero hay que ver el otro lado también. Entonces, justo estamos aquí y yo aprovecho y mira, me encantaría, lo voy a hacer hasta interactivo. Si alguien tiene alguna duda, algo que decir, que levante la mano, sentiros libres. Justo es eso, es el llegar a un punto de acuerdo en que hay una información mensual, trimestral o semanal, dependiendo del plan de pensiones, en la que se habla de lo que ha pasado, cómo vamos evolucionando, lo normativo o burocrático. Pero luego, cuando pasan este tipo de acciones, pues a lo mejor con un correo, una llamada de teléfono, un WhatsApp, que son segundos, nos quitan de hacer el trabajo mientras os estáis tomando un café, y a los demás nos dejáis tranquilos. Y sobre todo, al partícipe cuando llama, le tenemos la información preparada para decir, no pasa nada. Todas esas cosas las hemos hecho porque hemos vivido muchas crisis ya, ¿eh? Ya no es la primera. Por eso pregunto. Cuando ya llega a un nivel del mercado y ves los fondos, cuando llegas a un determinado número, empezamos a enviar los mails ya para que ya lo tengan en cuenta. Ya lo hacemos, pero es que yo te distinguiría no las comisiones de control, yo te distinguiría los miembros de las comisiones de control. Porque yo he estado viviendo comisión de control
y cambiar los miembros o el presidente y cambiar totalmente la comisión de control, ¿eh? O sea, entonces, la implicación que tenéis vosotros no es la misma. La comisión de control sigue siendo la comisión de control de los mismos partícipes, pero las personas son diferentes, lo que demandan es diferente y también tenemos que entenderlos, nos adaptamos. Hay veces en las cuales no es tan importante. Si estás cerca de un ERE, una pérdida de este tipo, es muchísimo más importante para una empresa que para otra, que bueno, lo ve con más largo plazo, pero si es que tiene un problema, pues tenemos que ayudarle. Entonces, ahí estamos adaptándonos. ¿Qué es lo que nos sucede? Somos proveedores, y si somos proveedores nos contactáis por teléfono, por mail, por WhatsApp, por LinkedIn, o sea, como no tengas un canal abierto, te dicen, es que no me has contestado. No, mira, ahí tenéis el número de teléfono, tenéis nuestros números de teléfono, llamarnos. A lo mejor no os cogemos en ese momento, pero os devolvemos la llamada. Yo creo que al final es una relación entre todos, porque todos tenemos que explicar a los mismos partícipes lo que ha habido. De hecho, muchas veces nos lleváis a hablar con los partícipes y las sesiones con partícipes y vamos y hablamos con ellos, ya no la comisión de control, que habláis constantemente, ya vamos nosotros y hablamos. Y también damos formación. Bueno, pues este tipo de cosas requieren de una unión y no es la comisión de control. Son los miembros de la comisión de control. Cada uno es especial y cada uno tiene sus demandas. Está el que quiere riesgo, el que quiere las medidas de riesgo, está el del alfa, el que siempre está. ¿Qué te has bajado 0,30? Está el otro. Sí, tienes cada uno las preguntas típicas, pero bueno, entre todos construimos. Por eso comentaba antes que tenemos que trabajar como un equipo. Evidentemente, vosotros que tenéis varios clientes, pues tenéis varios equipos. Entonces tenéis que adaptaros a cada una de las comisiones. Mira, Chisco tiene suerte porque hemos empezado los dos ahora, entonces no me puede comparar con otra gente. Claro. Es la suerte que tiene. De todas formas, esto que comentabas yo creo que es un tema que no cuesta mucho y yo creo que lo estamos haciendo, ¿eh? Igual alguna comisión de control me dice que le gustaría como de forma más regular en el tiempo, pero cuando ha habido un hecho extraordinario, nosotros hemos mandado una nota. ¿Por qué? Porque consideramos que era algo que podía realmente afectar al comportamiento del fondo. Otra de las cosas que hemos hecho es asesorar siempre en cuál es la mejor diversificación para tratar de acomodarnos a ese horizonte temporal y a esa visión que puede tener el colectivo. Hay otro tema que hemos hecho en individual, no en empleo, y yo tengo un avatar que cuando hay algo que es relevante directamente va a la red y va ahí. Os puedo decir que yo mismo me sorprendo de cómo me veo, no siendo yo el que hable, pero realmente me estoy viendo a mí, soy yo, o sea, es mi avatar, pero soy yo. De hecho, os puedo contar una anécdota, estando en verano en Calella, en la playa, un señor me dice, oye, ¿tú eres ese de los vídeos de Vidacaixa o de CaixaBank? Bueno, pues sí. O sea, acerca también, es decir, que yo creo que la tecnología seguramente pues, puede acercar una nota escrita, igual no lo ves, pero si te mandan unos 2 minutos de un avatar contándote, bueno, aquello que puede ser relevante, igual acerca y es muy fácil de gestionar. Muy buena idea. Vamos a hacer vídeos todos. Sí. Bueno, o no, pero bueno, que es una alternativa. Es decir, que a mí no se me hubiera ocurrido y me ha parecido... Ahí está, si lo veis en algún sitio, ya estoy. O sea, que a mí a veces me da vergüenza verme porque realmente yo soy consciente de que algo falla porque no es la misma voz, pero es que está muy logrado, o sea, está muy logrado. Y si está logrado hoy, imaginaos cómo estará dentro de un año, y no quiero decir ni de 2. ¿En serio? ¿Es un avatar? A mí me hizo un día una grabación y me dijeron, tú habla de lo que te dé la gana durante 3 minutos. Y luego te hicieron... y de repente, pues lo escribes lo que quieres hacer y sales hablando en francés, en alemán, en euskera o en donde... Sí. Y realmente... ahí está. Luego habrá que tratarlo bien, habrá que tener los cuidados de si no te suplentan o no, pero puede ser una forma de acercamiento, ¿no? Sobre todo cuando las comisiones de control ya conocen a la persona en concreto. Luego el avatar, pues que realmente es uno mismo, haciendo un poco de movimientos muy repetitivos, pero está logrado. A mí eso no me lo mandan. Grabar un vídeo de 3 minutos no, porque necesito más. No puede ser, a mí eso no me lo encarga, ya te digo yo. No, si lo que ya lo han dicho, vale. es flexibilidad al final de todo. Las comisiones de control cada uno son las suyas. En definitiva, lo que hablábamos, tenemos que trabajar en equipo porque tenemos un objetivo común y yo es lo primero que le dije a Chisco nada más llegar, somos un equipo y estamos condenados a entendernos. Es así. Siguiendo con el tema de la sostenibilidad, y luego ya os haré las preguntas oportunas de temas de inversiones concretas en sostenibilidad, que sé que os van a gustar más, pero a mí me gustan más estas. Y como pregunto yo, pues ya está. Yo soy una fiel defensora de las votaciones en las juntas de accionistas. Como me habréis oído hablar varias veces,
el plan de pensiones de Telefónica de España lleva años votando en las empresas del IBEX 35. Lo hacemos online, no lo delegamos a la gestora. Estamos viendo, incluso de la mano del análisis de la gestora, el poder entrar a votar en las juntas de accionistas de fondos de inversión, porque ahora, como conoceréis, la ley ya empieza a exigir una política de implicación más allá que la propia votación, ¿no? Es de qué ha servido mi voto en contra de tal punto, qué consecuencias ha tenido, ¿no? Nos va a obligar a nivel europeo. Y la semana pasada salió una noticia que el plan de pensiones, uno de los planes de pensiones de Italia, lo está haciendo ya también en Estados Unidos y en Canadá. Yo creo que este granito, el irlo poniendo poco a poco, podremos conseguir que haya impacto en las empresas en cuanto a huella de carbono, en cuanto a las subidas salariales que tienen los grandes directivos, la paridad, pues un montón de temas que todos conocemos, ¿no? Es otra cosa que estoy en las jornadas, me gusta luego cuando salgo fuera que la gente me cuente y me dice, nosotros no votamos, no podemos votar porque no tenemos recursos. Y es verdad que la Comisión de Control de Telefónica de España tiene, entre comillas, suerte porque tiene recursos dedicados solo para el plan de pensiones, pero no todas las comisiones de control lo tenéis. Y para mí sería un punto muy importante que la Comisión de Control sea la encargada de ejercer ese voto, porque tiene una implicación directa la que puede tener una gestora. Al no tener recursos, a mí en este tipo de cosas que a ti se te ha ocurrido un vídeo, pues yo dándole vueltas en el AVE, se me ha ocurrido, ¿qué pensáis si la Comisión de Control rellena su decisión de voto y vosotros haríais de meros transmisores? Eso lo veríais factible. Nosotros con ellos lo hemos hecho hasta que yo he sacado el certificado digital para el plan, he utilizado a Fonditel para transmitirme únicamente el voto, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿cómo lo veis? Es decir, no tenéis vosotros la decisión del voto, sino lo tiene la propia Comisión de Control y vosotros les facilitáis, puesto que no tienen recursos suficientes para hacer, para mí, esa fundamental actividad. Yo paso palabra, o sea, es decir, directamente paso palabra. Es decir, nosotros lo que hacemos es, en principio, como dices bien, hay comisiones de control de fondos grandes que sí que se quedan con el derecho a voto y lo ejercen directamente, ningún problema. Normalmente las comisiones, los planes pequeños lo que hacen es delegarte el voto en la gestora y lo que yo creo que es más importante, más allá de la pregunta que has hecho, que me voy por cerro de Úbeda como si fuese un político, pero voy a irme por ahí, es que lo importante también es ver qué ha pasado con ese derecho a voto y cómo has votado, es decir, enseñar las cosas. Una cosa es hacerlas, pero también hay que enseñarlas, que eso es muy importante. Nosotros ahí en ese punto sí que estamos dando mucha información sobre qué votamos, en qué votamos a favor, en qué votamos en contra y por qué se está votando en ese sentido. Yo creo que esto también es muy importante, sobre todo en este tema del derecho en el tema de la implicación y el derecho a voto, más allá de que se puede delegar o no delegar. Para eso tenemos ya, bueno, nosotros tenemos un equipo de sostenibilidad específico dentro de la gestora que cada vez crece más, o sea, ya es más grande que el equipo de inversiones, que va creciendo, es eterno, o sea, ha contratado a una persona hace 2 días y va a contratar otra más, es decir, lo digo de verdad, más grande que inversiones ya directamente, está mal montado esto. Pero bueno, quiero decir que hacen falta mucho más recursos todavía porque estamos en un momento incipiente, además la legislación, la taxonomía, cada vez es que va muy rápido y cuando te estás poniendo al día con lo que se acaba de hacer, ya te viene otra nueva legislación diferente y tienes que volver a cambiar lo que habías empezado. Es decir, este tipo de cosas también tiene que llegar un momento, en algún momento tendría que venir alguien y decir, vamos a ir un poquito más lentos, pensando bien las cosas, que no vamos como a trompicones. Ahora hago esto, ahora doy un poco la vuelta atrás porque voy por este camino porque me parece un poco mejor. Creo que en ese sentido se están haciendo las cosas muy bien, creo que otras entidades lo hacemos de manera bastante correcta, creo, y dar la información sobre todo de por qué se hace, qué se ha hecho, por qué se hace y sobre todo los resultados que tiene ese tipo de derechos, de ejecución de los derechos. De acuerdo contigo en que todo esto está creciendo. Efectivamente, vosotros tenéis la capacidad de meter más personas en el equipo de sostenibilidad, pero las comisiones de control no crecen, ni tienen más recursos. Entonces, teniendo un equipo más grande, el favorecer que ellos ejerzan su voto a través vuestro, puesto que ya tenéis el canal establecido, sería beneficioso para todos. Para todos. Entonces, es una invitación que os hago, que os dejo ahí abierta, para que la analicéis. Para que la analicéis. Se lo paso al equipo de sostenibilidad. Si alguien más quiere responder, pues tal. Y si no, pasamos ya a las preguntas meramente de inversión de sostenibilidad. Sí que te voy a responder.
Vale. Porque veo que preguntas a personas que no tienen comisiones de control, que no tienen y no ejercen esos derechos de voto. Pero aquí en la sala tienes unas cuantas que ejercen sus derechos de voto. De hecho, en nuestra gestora no votamos desde la gestora, nunca. Votan las comisiones de control y votan todas, no una ni dos, todas. ¿Y cómo lo hacemos? La comisión de control nos da unas guías de voto, que son diferentes. Tú tienes las tuyas, Claro. pero voto tiene otras. Y de hecho hemos adaptado las guías de voto estándar internacional, que no las ponemos nosotros, que las pone la Organización de las Naciones Unidas en su fase más profunda de los test que nos hacen. Y con esas guías de voto nosotros lo que hacemos es ver, no solamente en el IBEX 35, las miramos en España, todas. Las miramos en la zona euro. Las miramos en Europa, en Estados Unidos y en la mayor parte de países de la OCDE. Votamos en todos sitios, con la guía de voto de la Comisión de Control. Lo único que hacemos es llevar el voto, pero además decir qué es lo que hay que votar en función de tu guía, con un proceso muy riguroso. Decir, la pregunta es esta, con tu guía deberías contestar esto. Pero también lo dejamos abierto porque si no quieren contestar, pues lo puedan hacer. Entonces, nosotros lo que estamos delegados es, no estamos delegados para votar lo que queramos, no. Nosotros estamos delegados para ejercer el voto. Es decir, el voto que tiene la Comisión de Control lo ejerces. Y todo ese proceso nos ha costado tiempo hacer, pero llevamos mucho tiempo implementándolo. Y no solamente eso, sino que hemos dado el paso siguiente, y es la implicación. Cuando tú ya sabes qué es lo que votas en una Junta General de Accionistas a una determinada pregunta, lo que te falta es hacerle constar a la empresa que tú has votado en ese sentido. Entonces, cogemos, entramos en cada una de las webs de cada una de las empresas y enviamos un correíto al centro de atención al accionista diciéndole, oiga, hemos votado con este sentido en la Junta General de Accionistas por esto, para que lo tengan en cuenta, que en las siguientes, si se vuelven, les volveremos a votar en contra, ¿vale? Y hemos incorporado también, ya no solamente desde hace poco, y la Comisión de Control que está aquí presente lo ha podido hacer, es votar en fondos de inversión, SICAPs sobre todo, ¿no? Que ahora ya empiezan a abrirse y a realizar juntas de partícipes. Y eso ya lo hemos hecho. El año pasado hicimos 5, este año llevamos 9 y al año que viene serán más. Pero es algo que se va a desarrollar, con lo cual sois vosotros quien votáis. Nosotros lo único que hacemos es poner los mimbres y hacemos la implicación para que eso llegue a las empresas y que esa implicación pueda cambiar ciertas cosas en el futuro. Porque si lo hacéis, no es porque tengáis ganas de ejercitar el voto, es porque queréis que vuestros principios lleguen a todos sitios. Y creo que se está consiguiendo. Pues enhorabuena, enhorabuena. Y has dicho un tema que creo que también incluso es más importante, que es el engagement, es la relación con esas compañías para tratar de cambiar pues, su gobernanza o aquellas actividades que consideramos que están vulnerando, ¿no?, los principios pues eso, de transición ecológica y de descarbonización. Y de hecho nosotros en este momento estamos como líderes en una iniciativa agrupada de las Naciones Unidas en EDF y en Total y en Naturgy también aquí en España. Y la verdad es que estamos consiguiendo determinados resultados que no son fáciles, no son a corto plazo, pero creo que es importante que estemos ahí en el engagement con estas compañías, donde creo que hay un margen de maniobra, de mejora que puede ser importante. En todo caso, también os tengo que decir, en el caso de Vidacaixa, y esto es así, no tenemos una inversión especialmente significativa en títulos en directo. No es la vocación, no lo ha sido nunca. Es verdad que en alguna comisión de control de forma específica nos ha pedido que tengamos títulos en directo a nivel global, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, pero es cierto que nosotros estamos fundamentalmente invertidos a través de ETFs, fondos de inversión, y por lo tanto esa gestión a través de los fondos de momento nosotros no estamos ejercitándola. Nosotros, nuestra comisión de control también, y lo que tenemos directo es porque lo hemos pedido expresamente a la comisión de control para poder ejercer el voto. Cuando empecemos a poder votar en fondos y de tal, pues le daremos una vuelta, porque efectivamente el peso que hay en Europa y tal no es lo mismo que tenemos en España de inversión directa, pero lo tenemos únicamente por ejercer el voto, porque lo consideramos prioritario. Totalmente de acuerdo con lo expuesto y mi enhorabuena.
por normativa. Es obligado por normativa, la norma efectivamente. ya os dice que tenéis que es obligado ejercitarlo. por normativa. Y os invito, mira, además, como ya hay modelos, a que recuperéis vuestro derecho a voto, lo ejerzáis, si la gestora os da la posibilidad, perfecto, y si no, invitar a la gestora a que hable con gestoras que hay y que lo están haciendo, que es un trabajo que a lo mejor no se puede el primer año todo, pero que es muy importante recuperar ese derecho, porque hay una implicación detrás que nos ayuda a llegar donde queremos llegar, ¿no? Como comisión de control. Sonia, perdona, y yo creo que Jorge más o menos estás en la misma línea. Nosotros cuando tenemos en alguna comisión de gestión que ejercita el derecho de voto, nos ha dicho su criterio para hacerlo, sus prácticas, sus convencimientos, sus valores, y nosotros hemos votado de acuerdo con ellas. No es que hayan definido, hay junta de accionistas de CaixaBank, voy a votar esto, de Total, esto. No, que nos han dado esas orientaciones, esos criterios de voto, y nosotros lo hemos ejercitado en base a esos principios. Es un poco distinto del hecho de tener que ir una a una votando cada uno de los puntos del orden del día de las juntas de accionistas. Las guías de voto de todas las comisiones de control, nosotros las incorporamos dentro de la DPPI, con lo cual así la guía de voto queda incorporada. De esta manera es la forma que tienes de respetarlo, ¿no? Y cuando realizamos todo este trabajo lo hacemos diferenciado. Tener en cuenta que no es lo mismo una empresa de bebidas azucaradas que una empresa de bebidas alcohólicas que una empresa de telefonía, ¿no? Entonces, todos tienen problemáticas diferentes y todos quieren respetar sus guías de votos. Entonces, lo que hacemos es adaptarlas. Y lo único que hacemos, como dice Eduardo, es, viendo tu guía, cuál es el sentido del voto que tendrías que dar a las preguntas, para que así no dependa de personalismos ni de nadie, sino que depende de un proceso metodológico y estándar, de acuerdo con también con la Organización de las Naciones Unidas, que nos pone unos criterios muy claros, ¿eh? Los principios de inversión socialmente responsables que nos dicta son meridianos. Vale, no sé si queréis contestar alguno más, si no paso a las preguntas que teníamos de... Vale, ya si os lo he contado. Yo sí comentaría, Sonia, lo ha comentado antes Tony, ¿no? La trazabilidad, o sea, la importancia de decidir qué se vota, por qué se vota y hacer el seguimiento de lo que se ha votado, porque al final el recorrido del diálogo activo tiene que servir para que con esa opinión de las comisiones de control cambiemos las cosas. Entonces, la normativa lo dice. Claro, lo tienes que publicar. Claro, eso es. Lo tienes que publicar y nosotros lo publicamos en la página web. Eso es. Pregunta a pregunta. Todo lo que se ha votado, la pregunta, la respuesta y el voto. Y todo eso requiere de un desarrollo. Por eso quiero lanzar poner al menos los puntos sobre las is. Todo esto es más trabajo. Normalmente esto cuesta dinero, ¿de acuerdo? Entonces no todo es gratis, no todos los servicios que se pide por parte de la Comisión de Control son gratis. Si quieres hacer algunas cosas, pues requiere, ¿no?, de más personal, de más cosas. Entonces nosotros ahí agrupamos en los servicios. Entonces, ¿que quieres hacer ciertas cosas? A lo mejor te cuesta también más dinero. ¿Que lo quieres gratis? A lo mejor va a ser que sigues igual. Está claro que ese informe es obligatorio, ese informe tiene que estar publicado. En nuestro caso lo hacemos nosotros, bueno, con la ayuda de CPPS, que está ahí colaborando en nuestro informe anual, pero básicamente la parte de votos, como la ejercemos nosotros, la publicamos nosotros, ¿vale? Tenemos nuestra propia página y lo hacemos. No está en la de Fonditel, está en la propia del plan. Nosotros la tenemos en la gestora para todos los fondos. ¿Individualizados o genérico? Individualizado. Bueno, que si no, es que nos quedan 10 minutos. Bueno, así rápidamente, por cerrar con la sostenibilidad, ¿cómo estáis enfocando vuestra inversión en cuanto a temas de ISR? Si promovéis algún tipo de aspectos ambientales, tipo artículo 8, reglamento de divulgación y ese tipo de cosas en cuanto a las inversiones en las comisiones de control. Sí. Nosotros lo que hacemos es tener unas inversiones totalmente integradas, ¿no? La sostenibilidad está integrada dentro de nuestra forma de gestionar. Nosotros siempre, además un poco por distinguir lo que habías comentado, Eduardo, nosotros la mayor parte de nuestra inversión es en directo, o sea, compramos acciones directamente y por lo tanto lo que hacemos es mirar pues, todas las métricas, por supuesto, financieras de esa compañía, pero asimismo todas esas otras métricas extrafinancieras, ¿no? Huella de carbono, si están cumpliendo ciertos criterios ambientales, sociales, de gobernanza,
Y dentro de esa selección, lo que sí que somos muy activos, tanto en política de voto, lo que comentabais, pero claro, una por una de todas esas compañías en las cuales estamos invirtiendo y asimismo en esas políticas de diálogo activo. Yo creo que ahí es fundamental reunirte con esas compañías para que ellas te expliquen, ¿no?, qué están haciendo por mejorar esas posibles incidencias adversas que pudieran tener en un momento determinado. Y no solo una vez, ¿no? Lo que es importante es la continuidad, tratar de ver si con esas acciones que nosotros estamos llevando a cabo, bueno, pues estas compañías están cambiando, ¿no?, su modo de actuación o por lo menos están en ese camino, ¿no?, de mejorar esas métricas. Yo creo que eso es básico en nuestra filosofía, tener todo integrado. Pues yo. Vale. Ojo a palabras, a mí me encanta hablar, no os preocupéis. Yo creo que desde nuestro punto de vista lo hacemos desde... Y solo voy a hacer 3 puntitos, más muy rápido. Lo primero, está integrado. El análisis de sostenibilidad está integrado dentro del proceso inversor, es como una capa adicional al tema de la rentabilidad financiera. Es decir, una cosa es mirar la rentabilidad financiera, que es un producto adecuado, etcétera, etcétera, pero también miramos el tema de la sostenibilidad. Es decir, si alguna inversión no cumple criterios mínimamente sostenibles, que en nuestra opinión, en los criterios de la gestora, son los mínimos que tenemos que aceptar, eso ya no es invertible. Ese activo no es invertible. Pues, por ejemplo, tenemos un sistema de rating que tenemos interno, que es el A, B y C, pues las letras A y B se pueden comprar, son las mejores, las más sostenibles, pues, por ejemplo, un estilo Iberdrola, que es muy verde. Otro ejemplo, la B, pues sería algo que sería sostenible, pero bueno, tampoco sería destacable, el que sea, y una C no podríamos comprarlo, por ejemplo. Es decir, que está incorporado, y tanto esto es así, tanto a títulos directos como a fondos de inversión, ETFs y vehículos de terceros. Es decir, el proceso está dentro, ya tiene una globalidad y por lo tanto ya está como, ya venimos hace tiempo trabajando de esta manera y ya está incrustado dentro del proceso inversor. Luego está el tema de cómo lo hacemos. Pues esta guerra va por barrios, como suele decirse. Pues la renta variable está mucho más desarrollado. En renta fija, pues depende de dónde mires, también está desarrollado. Pues, por ejemplo, la renta fija de gobiernos aquí europea, pues tenemos bonos verdes emitidos, pero vete a Estados Unidos a invertir en verde, en gobiernos, no hay, está cero. ¿Qué haces? ¿Dejas de invertir en Estados Unidos, la curva entera? Bueno, es un poco complicado. Por eso digo que la guerra va un poco por barrios. En los corporativos europeos, el mercado es alrededor de un 20% de emisiones sostenibles. SLBs, verdes, en el mercado global europeo de emisiones corporativas. En Estados Unidos es prácticamente un 3% solo. Es decir, hay muchos roces todavía ahí. Y no tenemos que olvidar de que nuestra primera responsabilidad fiduciaria con nuestros partícipes, con las comisiones de control, es ofrecer una rentabilidad adecuada. Lo otro es una capa adicional, pero lo primero es una rentabilidad adecuada. Por lo tanto, no podemos sacrificar en exceso rentabilidad para los partícipes o para los fondos por adecuarnos a una sostenibilidad que sea demasiado estricta. Y el tercer punto, y con esto ya acabo, es cómo lo hacemos nosotros en una cosa muy concreta. Nosotros este año hemos empezado a cambiar nuestros índices de referencia de renta variable para adoptarlos una orientación o un propósito de reducción climática. Es decir, lo que buscamos es iniciar ese proceso, porque nos hemos adherido a Net Zero, etcétera, etcétera, la gestora, el banco, todos nosotros somos muy verdes, nos hemos adherido a que todos nuestros vehículos deberían de estar en el año 2050 con 0 emisiones netas de carbono. ¿De acuerdo? Esto lo hemos iniciado en la primera parte, como he dicho, el primer activo que está más desarrollado, que es la renta variable. Ahí estamos con índices CTBs y en la implementación que estamos haciendo a prácticamente ya más de la mitad de nuestros clientes, el primer impacto que tiene es una reducción en la huella de carbono de un 25% aproximadamente. Con lo cual ya estamos iniciando ese camino ya de descarbonización para el año 2050. Y aquí lo dejo para los compañeros. En la parte de Bansabadell y pensiones, nosotros tenemos firmados los principios de la Organización de las Naciones Unidas y ayudamos a todas las comisiones de control a que sus fondos sean valorados signatarios y hemos conseguido este año, el año pasado, que fueran ya 5 estrellas por gobernanza e inversión a largo plazo, con lo cual lo tenemos integrado en el ADN. Y lo tenemos tanto por parte de la gestora como con los fondos que se han presentado. Todos los fondos que son firmantes de la Organización de las Naciones Unidas con nosotros tienen 5 estrellas en estrategia de largo plazo y gobernanza, con lo cual lo tenemos todo integrado. No hacemos las cosas sin saber cuáles son los impactos en el otro lado. Es una forma de medición de riesgo. Y como creemos que es la forma de medir el riesgo, lo tenemos desde hace ya muchos años, ya hará ya más de 15 años estamos en todos estos procesos. Desde que viniste aquí, los mismos años. No, casi. No tantos. Lo digo por el tiempo, si queréis comentar algo.
Hacías una pregunta sobre si debemos de o no promocionar artículo 8, artículo 9, de acuerdo al reglamento de divulgación. Nosotros, la verdad es que el poner el sí o por sí tampoco nos parece que sea el principal objetivo. Yo creo que detrás de todo esto está, por lo que estáis diciendo, una integración que en nuestro caso viene desde hace ya muchos años, 2015, fue la primera entidad en España a adherirse a los PRIs, o sea que eso lo tenemos muy integrado dentro de lo que consideramos que es imprescindible. No voy a repetirme porque eso es así. Nosotros también tenemos un objetivo de descarbonización de los portfolios y además de una forma bastante ambiciosa porque además en algunos fondos es firmante de la Net Zero Asset Owner, de tal forma que nos comprometemos con un objetivo intermedio del 50% de reducción en 2030, un 0% efectivamente en 2050, tener una huella de carbono un 7,5% menor cada uno de los ejercicios, un 30% inferior a lo que tienen los índices de referencia, es decir, es algo ahí que lo consideramos absolutamente imprescindible. Ahora, el sello en sí mismo, yo creo que quizás en un individual, porque va a la oficina y quiere tener el sello y la etiqueta, pues igual no es que esté del todo convencido, pero en una comisión de control es mucho más importante el entender cuáles son los objetivos, el tratar de explicar la integración, la política de voto, el comprometerse con una descarbonización de lo que es la cartera. Yo creo que es realmente lo más significativo. ¿Alguien más? Yo añadiría lo que ya han comentado, la importancia de tenerlo integrado en el proceso de inversión. Desde Fonditel también somos signatarios de UMPRI y la aplicación al final de cómo se integra en el proceso de inversión también hay que consensuarlo con las comisiones de control de cuáles son los parámetros, los KPIs, de qué cosas miras, ¿no? El rating ESG, mirar la huella de carbono, mirar las controversias. En nuestro caso, además, los planes más grandes incluyen una parte de la cartera con objetivos directamente ligados a lucha contra el cambio climático y ligados también a objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Creemos que esa es una parte importante de la cartera que nos ayuda a avanzar, ¿no?, en todo este tema. Vale, y por terminar, perdona, muy de acuerdo con Eduardo, lo de las etiquetas, el reglamento de divulgación está sometido a consulta pública, puede que a finales del año que viene ya no cambie completamente. Yo creo que lo de artículo 8, artículo 9, al final ni las comisiones de control ni el cliente retail en un fondo de inversión no se entiende bien artículo 8, artículo 9, con lo cual yo creo que es mejor no discutir mucho las etiquetas y centrarnos más en cómo se integra en el proceso de inversión los temas de sostenibilidad, ¿no? Vale, teníamos el siguiente ciclo, el siguiente bloque, que era el tema de ciclo de vida. Por hacerlo rápido, únicamente contestarme a la pregunta si tenéis, si estáis a favor o no del ciclo de vida y si habéis desarrollado en alguno de los planes de pensiones que gestionáis las trayectorias. Así de una manera rápida, y el que no tenga, pues directamente que lo conteste y ya está, más fácil. Sí. Vale. Rápidamente, sí. Y todo lo que es trayectorias lo tenemos ya implementado en comisiones de control para poderlo ejercitar ya dentro de los próximos 3-4 meses. Y está siendo muy provechoso. La verdad es que las comisiones de control que decidieron ya en su día apostar por el ciclo de vida, también porque no todas las comisiones de control pueden apostar por el ciclo de vida. Hay comisiones de control que con lo que tienen ya está bien, no hace falta evolucionar, pero hay comisiones de control con partícipes que son muy jóvenes. Para que te hagas una idea, una comisión de control que decidió en 2010 implementar el ciclo de vida, una persona de 40 años tiene el 50% más de patrimonio. En 2015, cuando se implementó otra comisión de control en 2015, tiene un 40%. En 2010 tiene un 20%. Y algunos de vosotros estáis aquí y lo podéis contrastar. Al final, lo que venimos es, no todas, pero hay algunas que por sus partícipes y también por su grado de comunicación. Necesitas mucha comunicación. Si no la tienes, mejor no lo hagas. Si la tienes y la ejercitas, pues eso te ayuda. Lo de la respuesta de las dos preguntas era porque son la una y nos falta, así que, porfa, hacerlo cortito. Pues la verdad es que sí que tenemos. Lo único que me da miedo, sinceramente os tengo que decir, es la inversión en los activos más ilíquidos, de tal forma que si hubiera unas trayectorias que hicieran cambiar ese peso central en los mercados ilíquidos, lo que me puede llegar a dar miedo es que el que se va se ha ido y el que se queda con un porcentaje superior en mercados ilíquidos, pues puede, si en un mercado bajista, tener un problema. Eso de los mercados ilíquidos hay que trabajarlo con cuidado para no meter la pata en este tipo de activos.
Filosóficamente sí, pero no tenemos en este momento. Vale. Nosotros sí tenemos ciclo de vida, no trayectorias y feedback de algunas comisiones de control. Cuidado con determinar el nivel de riesgo solo con la edad, cuando hay colectivos que no hay dispersión de edad, o hay colectivos que son de empresas financieras que el nivel de formación y de apetito por el riesgo es muy alto, con lo cual no quieren esa simplificación, ¿no?, de ciclo de vida. Bueno, yo tengo mi opinión, pero no la voy a dar porque me extiendo. Cerramos con la situación actual de mercados y ya con esto acabamos. También de una manera muy rápida estamos finalizando el año. Ha sido un buen año de inversiones para todo el mundo y me gustaría saber si veis algún riesgo de aquí a fin de año que nos pueda dar algún susto de estos que decíamos antes. Y de una manera muy rápida, ¿cómo prevéis el inicio del año que viene? No, evidentemente no todo el año porque sería mucho. Empezamos como queráis. A ver, para estos 2 últimos meses de año, yo creo que el gran evento que teníamos, que eran las elecciones americanas, ya lo hemos vivido, ya sabemos todos el resultado, y a no ser que se recrudezcan más, pues estos 2 eventos geopolíticos que tenemos en medio, ¿no? Estamos aquí, lo de Ucrania, Rusia, que de nuevo se ha reavivado. Dijo el señor Trump que lo iba a solucionar en un día, ¿no? Pues no lo sé, a ver si lo soluciona en un día de verdad o no. Y el otro evento, pues estadísticamente ya sabéis que normalmente noviembre, diciembre suelen ser buenos meses, ¿no? Si nos abstraemos de esos eventos geopolíticos. Para el año que viene, ¿qué vemos? Así a grandes rasgos. Yo creo que el escenario va a seguir siendo benigno para los mercados. Yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea. Todavía estamos gozando de unas rentabilidades muy atractivas en renta fija, en un entorno en el cual los tipos de interés que se nos quede a todos van a continuar yéndose a la baja y esto nos va a beneficiar a todas las carteras de renta fija. Y por otra parte, en renta variable, yo creo que también el escenario, a pesar de que ciertas valoraciones, sobre todo en Estados Unidos, nos puedan dar algo más de vértigo, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues sobre todo, esas políticas que se están prometiendo de bajada de impuestos van a dar aire, ¿no? Van a dar aire a las empresas y, por lo tanto, van a ser capaces de esos beneficios empresariales seguir teniendo unos crecimientos a doble dígito, tanto en Estados Unidos y esperemos que también en Europa. Por lo tanto, yo creo que no va a ser un año tan explosivo en renta variable, sobre todo en Estados Unidos como este año, pero sí que se va a extender ya no solo a esa tecnología, sino también a otros sectores, ¿no? Nosotros estamos pensando que también, por ejemplo, sectores que se vean beneficiados de esa desregulación americana, ¿no? Como puede ser un sector financiero. También vemos que hay que girar las carteras hacia un sesgo algo más cíclico, ¿no? Pues, por ejemplo, también el sector de industriales. Bueno, pues todos esos movimientos pensamos que al final van a ser buenos, ¿no? Y vamos a seguir teniendo una buena rentabilidad de mercado. Yo creo que una de las cosas que todos estamos bastante de acuerdo, incluso la Reserva Federal, después de que los líos que tiene con Trump, los tipos van a seguir bajando de corto plazo, seguramente un cuarto de punto ya este mes que viene. Yo diría que 75 puntos más el 2025, en Europa también. Tengo más dudas en el comportamiento de los tipos a largo plazo, que es realmente donde nosotros estamos invertidos, que invertir en el 2 meses, 3 meses nos da igual, porque no es donde estamos invertidos. Yo creo que de momento los tipos de largo van a estar... Que está bien, porque eso nos va a permitir comprar rentabilidades pues, claramente por encima de la inflación, pero tampoco creo que vayan a bajar. O sea, sinceramente creo que las curvas se van a positivizar. Somos todos muy agoreros del principio de los ejercicios. Decimos, es que no, esto va a haber recesión, luego no hay recesión. Luego decíamos, no, es ese aterrizaje suave. Ahora es que no hemos llegado a aterrizar, ahora estamos volviendo a despegar. Yo creo que hay que esperar, hay que ver qué ocurre con Trump, con los políticos que ya están, bueno, políticos o no políticos que va a nombrar en su gobierno y qué medidas adopta, pero esto habrá que verlo y habrá que esperar un poco más. Yo sigo siendo optimista, creo que los mercados de renta variable han subido mucho, es cierto, sobre todo algunas compañías. Algunas compañías del Standard & Poor's 500 no han subido nada, están por debajo de lo que estaba el año anterior y puede ser que haya un cierto reemplazo de aquellas compañías que lo han hecho mal, que se pueden beneficiar de estas políticas más proteccionistas, de bajada de impuestos y por lo tanto yo diría que relativamente bien. Europa a mí me da algo más de miedo porque Europa pues tenemos tantos problemas, ya lo dijo Draghi con toda la razón, nos sobra regulación, nos sobra burocracia, nos sobran políticos, nos falta innovación y eso está ahí. También es verdad que esto puede ser un revulsivo y nos puede ayudar a tomar decisiones por fin en Europa y si esto se toma y se toma bien, pues posiblemente sea también un año, bueno, no demasiado malo al menos en Europa.
¿Algo diferente? Sí. No, yo diría escenario constructivo con más protagonismo de la renta fija, especialmente de la renta fija corporativa, que sigue pagando una rentabilidad adicional de la que paga la deuda pública. Pero muy importante, antes lo hemos dicho, la parte de gestión táctica. Seguimos enfrentándonos a algunos riesgos. Dentro de ser constructivo, al final hay, creo que, 3 grandes riesgos, aparte del riesgo geopolítico que hemos comentado, un riesgo de repunte de la inflación, muy ligado también a lo que pueda pasar con el tema geopolítico, y un riesgo relevante que es el de la sostenibilidad de la deuda. Ningún gobernante, sobre todo en Estados Unidos, se preocupa de un déficit público de un 7% que te va a desembocar en una deuda pública de un 140%. Eso es un riesgo porque las curvas de tipos de interés podrían subir bruscamente. ¿Qué es la parte buena de estos riesgos que estoy comentando? Que como el mercado está tranquilo o con cierta complacencia, comprar seguros, comprar cobertura con opciones, todavía es relativamente barato. Con lo cual, nuestro posicionamiento de cartera de cara a inicio de año va a ser constructivo, neutral más en bolsa, sesgado más a bolsa americana, con más crédito que gobiernos, pero con opciones que nos cubran de posibles accidentes que pueda haber por el camino, ¿no? Sobre todo en la primera parte del año. El crecimiento, más que hablar de riesgos, me gustaría hablar de oportunidades, ¿no? Y las oportunidades, comparto sobre todo la parte de oportunidad en la renta fija. Con el crecimiento lento que vamos a tener y la inflación controlada, los tipos de interés, más o menos tenemos todos consenso que van a ir a la baja. Ahí tenemos una oportunidad importante en la renta fija. Y cuando tenemos una oportunidad en la renta fija, hay que empezar a pensarse si tu plan de pensiones que no tiene ciclo de vida lo puedes empezar a cambiar, porque es un momento idóneo para poder tomar este tipo de decisión, porque a los mayores tienen ya más o menos centrado y tienen mejores tipos de interés que a lo mejor hace un tiempo. De esta manera, las oportunidades nos van a ir viniendo durante la primera parte del año y luego iremos viendo los movimientos del señor Trump. Yo acabo muy rápido, pero es que pues he esperado al final porque digo, ya verás tú cómo vas a ver esto. Pensamos todo lo mismo porque leemos lo mismo y vemos lo mismo. O sea, es decir, y yo creo que, y respondiendo a tu pregunta, creo que ese es el problema, es que el riesgo es ese. El riesgo es que todos pensamos lo mismo y estamos haciendo lo mismo y esperando lo mismo. Y nadie esperamos lo inesperado. Y entonces llegará un momento y no sabemos lo que es, porque justamente el riesgo está ahí, porque es inesperado. No estamos teniendo en cuenta alguna cosa seguramente que luego, como somos buenísimos explicando lo que ha pasado a posteriori, va a pasar esto. Pasará algo y luego explicaremos si es que se veía venir. Y es un clásico de toda la vida y nos ha pasado 10 veces, 20, 30 y nos pasará 10 veces más. Por lo tanto, yo creo, esa es ahora mismo, si me preguntas a nivel personal cuál es mi preocupación o cuál es lo que espero, el riesgo que veo al próximo año, es justamente esto, es que vamos todos pensando lo mismo, haciendo las mismas cosas y seguramente pasará algo que no estamos esperando ahora mismo, porque pasará seguramente cualquier tontería y nos llevará para el otro extremo y luego seremos muy listos explicándolos, pero no hemos sido listos anticipándonos a ello. Me ha gustado tu punto de vista y con esto cerramos, me quedo con ese punto de vista. Agradeceros este panel y perdonaros por mi forma loca de presentarlo, lo siento. Y nada, Cristina y Paloma, ya cerráis, ¿vale? Venga, muchas gracias, chicos.